Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a Programar en Python es como un juego. Mi nombre es Manuel González y empezamos un nuevo nivel en el que vamos a trabajar con archivos de texto. Hasta ahora solo hemos utilizado un editor de texto en el que podíamos guardar nuestro código, pero una vez que cerrábamos el programa, cualquier dato que se hubiese generado con ese programa se perdía. No podíamos mantener nuestros datos para sesiones posteriores. Bueno, pues ahora vamos a hacer que nuestros datos persistan. Es decir, al hecho de que los datos de un programa cuando termina su ejecución se mantengan para posteriores ejecuciones se llama persistencia. Y lo vamos a hacer guardando nuestros datos en un archivo de texto y de igual manera también leyendo datos de un archivo de texto para utilizarlos en la ejecución de un programa. Para ello he abierto un fichero de Python en el editor de texto que he llamado archivos y en la misma carpeta donde está este fichero he guardado un archivo de texto que si lo abrimos vemos que tiene 4 líneas. Hola, ¿qué tal? Encantado, adiós. Bueno, pues para poder utilizar un archivo de texto, lo primero que hay que hacer es abrirlo. Y la forma de hacerlo es creando un objeto de tipo archivo que nos permita acceder al contenido de ese archivo. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un objeto que vamos a llamar archivo con la función predefinida open a la que le pasamos el nombre del fichero que queremos abrir, saludo.txt. De esta forma, la función predefinida open nos crea un objeto de tipo archivo. Si hacemos un print, archivo, vamos a ver qué contiene esta variable. Vamos a comprobarlo, le damos a ejecutar y vemos que lo que contiene es un objeto de esta subclase, de la clase IO que permite tratar con ficheros. Tenemos el nombre del fichero de donde procede y tenemos dos elementos más, el modo R de reading, lectura, y el sistema de codificación CP 1252, que es el de Windows por defecto. Esto ya lo veremos en vídeos posteriores. Ahora vamos a centrarnos en el modo lectura. En vídeos posteriores también veremos los otros modos que hay de abrir un archivo, pero vamos a empezar por el modo lectura. Y lo que vemos es que si no indicamos nada, por defecto el archivo se abre en modo lectura. Podemos añadir un segundo argumento para declararlo de forma explícita. Bueno, pues de esta forma ya tenemos abierto un archivo en modo lectura, es decir, que solo podemos leer su contenido, no podemos modificarlo. Nos va a interesar este modo cuando no queramos modificar el contenido del archivo, simplemente acceder al archivo para leer su información. Bueno, pues una vez que tenemos el objeto, podemos llamar algunos métodos sobre ese objeto. Por ejemplo, texto va a ser igual a archivo y vamos a llamar al método read. De esta forma, en la variable texto vamos a tener contenido lo que nos devuelve este método, que va a ser el contenido total del archivo. Print type texto. Vamos a ver de qué tipo es el contenido de esta variable. Le damos a ejecutar y vemos que es de tipo string. Este método devuelve una cadena de caracteres. Si ahora mostramos su contenido, vamos a ver que es todo el texto del archivo que hemos abierto y que hemos leído con el método read. Una vez abierto un archivo y utilizado, es importante cerrarlo para que no se corrompan los datos. Aparte del método read, vamos a tener otros dos métodos a la hora de leer la información de un archivo. Uno de ellos va a ser el método readLines. Print type texto. Vamos a ver qué tipo nos devuelve este método y el valor que nos devuelve en la variable texto. Vamos a comprobarlo
Le damos a ejecutar y vemos que nos devuelve una lista, cuyos elementos son cada una de las líneas del texto. Vemos aquí como tenemos el carácter de escape, el salto de línea. Por tanto, este método nos devuelve una lista cuyos elementos son cada una de las líneas. Lo que podemos hacer es for línea in texto, es decir, por cada elemento de la lista texto, podemos poner aquí lista para hacerlo más claro, for elemento in lista, línea va a ser igual a elemento strip. Vamos a quitarle el salto de línea llamando al método strip sobre la cadena de caracteres elemento. No podríamos llamarlo sobre una lista, porque este método, si recuerdas, es un método de las cadenas de caracteres. Bueno, pues una vez hecho esto, lista formateada va a ser igual a una lista vacía y lo podemos añadir a lista formateada. Append línea. Print lista formateada. Vamos a poner también print lista y vamos a comprobarlo. La primera lista con saltos de línea y la segunda sin ella. Recuerda que el método strip eliminaba de una cadena de caracteres, tanto de la derecha como de la izquierda, el carácter que le pasas como argumento. Si lo dejábamos vacío, quitaba los espacios, pero también va a quitar los saltos de línea. Vamos a comprobarlo. Ahí lo tenemos, sin saltos de línea. Si solo quisiésemos quitar el de la derecha, pondríamos una R de right, y solo el de la izquierda pondríamos una L de left. Bueno, pues aún tenemos otro método que nos permite leer el contenido de un archivo, que es el método readLine. Pero este método lo que hace no es leer el archivo completo, sino solo una línea. Y nos devuelve una cadena de caracteres con esa línea. Vamos a comprobarlo. Y ahí lo tenemos, hola, con el salto de línea. Cuando se abre un archivo, se genera un puntero que apunta al primer carácter del texto en el archivo. Y una vez que se lee una línea, el puntero se sitúa al final de la línea leída. Si repetimos esta acción, vamos a poner aquí print línea, vamos a comprobar que primero lee la primera línea y luego la segunda. Y ahí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? La primera y la segunda línea. Este método va a ser muy útil para cuando tengamos un archivo muy grande y en vez de cargar todo el archivo en memoria, lo que hacemos es ir leyendo línea por línea, cargando simplemente una línea en memoria y por lo tanto no cargando en exceso la memoria. Lo que podemos hacer con este método es utilizar un bucle para ir leyendo todas las líneas una por una. Por ejemplo, while true, línea va a ser igual a archivo readLine. Vamos a pasarle el método strip para que nos quite los saltos de línea. Este método lo podemos pasar directamente porque esto nos devuelve una cadena de caracteres que va a ser una línea del archivo. Print línea. La cuestión es que este bucle no va a parar porque cuando no haya más líneas va a seguir iterando sin mostrar nada. Por lo tanto, lo que podemos hacer es if línea es igual a una cadena de caracteres vacía, es decir, a una línea que ya no tiene nada, ni ningún carácter, ni tampoco salto de línea, pues break. Vamos a comprobarlo, le damos a ejecutar y ahí lo tenemos, cada una de las líneas del texto. Nos ha dejado un salto de línea al final. Podemos hacer lo siguiente, else
print. Entonces, ahora sí, si hay algún carácter nos lo va a mostrar, si no, break. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues hemos visto ya cómo abrir un archivo y cómo cerrarlo. Importante. En próximos vídeos veremos una forma más optimizada de hacerlo, pero queremos empezar por lo básico, para conocerlo bien. Y hemos visto la forma de leer un archivo, veremos también formas de modificarlos, de escribir datos en los archivos. Vamos a dejar aquí este vídeo y como reto te propongo que crees un archivo de texto en la misma carpeta donde crees el archivo de Python para utilizar ese archivo de texto y pruebes a leer su contenido. En los próximos vídeos llevaremos a cabo retos interesantes con archivos. Hasta entonces, un saludo a todos.